le agradecemos y saludamos. ¿Cómo le va, diputado? ¿Cómo está usted? Buen día, Rosario Agostini lo saluda. ¿Cómo te va, Rosario? ¿Cómo están por ahí? Muy bien, muchas ¿Cómo, gracias. cómo los trata toda esta pandemia y todo este caos? ¿Cómo lo están viendo ustedes? Mira, perdón, lo puedo tutear, ¿no? Sí, Eh, claro. Porque usted es más joven que yo. Muy bien, la verdad es que nosotros en Jujuy, con medidas muy extremas de parte del gobierno de la provincia, pero gracias a Dios, hace 11 días que no tenemos casos positivos ni casos sospechosos. Queremos llegar a los 14 días, que eso sería el día viernes, sin casos positivos y sospechosos. Es el objetivo que nos hemos puesto no solo el gobierno de la provincia, sino el equipo fundamentalmente de salud y todos los jujeños, creo. Lo que sí, obviamente, digamos, vemos con mucha preocupación el tema económico. Es una situación, Jujuy, digamos, como tantas otras provincias, tiene una situación económica que usted debe seguramente conocer, muy dependiente del Estado, con un nivel de economía informal muy grande, con muy poca industria, y todo esto produce un parate absoluto de la micropyme fundamentalmente y de la pyme, que es casi objetivamente el 80% de nuestra economía. Entonces, Ujú. la verdad es que lo que vemos es mucha preocupación porque en el gobierno nacional, esto no lo puede resolver el gobierno de la provincia y lo entendemos, el gobierno nacional no, o por lo menos nosotros desde la distancia no podemos ni preguntar tampoco porque no son federales las conferencias de prensa y lo que se pregunta a veces tiene más que ver con Buenos Aires que con nosotros, pero nos preguntamos si habrá un plan integral de recuperación de economías pequeñas y medianas en todo el país. Ya que estamos, le hago la pregunta. Digo, esta situación que vive Jujuy seguramente usted la está viendo a lo largo y ancho del país. ¿Y cómo hace la lectura de lo que está haciendo el gobierno nacional en términos económicos, para arrancar? Sí, bueno, creo que un poquito con sus modulaciones locales es lo que está pasando en todo el país. Parece que desde el punto de vista de específico sanitario, la cuarentena parece estar funcionando y la situación sanitaria no se ha desbocado por ahora. Hay que tomar todo con pinzas porque esto es, cuando uno ve lo que sucedió en todo el mundo, son curvas exponenciales, es decir, son curvas que no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, o pasa poquito, poquito, poquito y de repente se hacen verticales, ¿no? Claro. Es así, así que decir estamos simplemente en una fase baja Ujú. no asegura nada para el futuro, puede ser que sí, ojalá la curva se achate, pero el riesgo siempre está. Lo otro también, comparto esa preocupación, está pasando en todo el país, las medidas que ha tomado el gobierno desde el punto de vista económico han sido, me parece, completamente insuficientes. Hay situaciones críticas tanto en los sectores informales, por un lado, como en algunas empresas que ya empiezan a tener problemas para que tienen que optar, muchas, ¿no? O Sí. pago los sueldos o corto la cadena de pagos. Y cualquiera de las dos opciones son muy malas. Y esto afecta sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, pero también a algunas empresas grandes. Así que este es un dilema muy fuerte. No creo que el gobierno haya tomado las medidas adecuadas, creo que son insuficientes. Nosotros desde el PRO y del Interbloque de Juntos por el Cambio estamos proponiendo una profundización y creemos que tiene que haber un esfuerzo mucho más grande, porque si no, vamos a tener consecuencias económicas tan terribles como las de la pandemia o peores. La pregunta que le quiero hacer en relación a esto tiene que ver también con la manera en que está gobernando. En realidad, Alberto Fernández, lo que vemos es decretos casi cotidianos, creo que más de 30 decretos en lo que va de la emergencia, y que el Congreso lamentablemente no está funcionando. Hay un reclamo de parte de la sociedad, por lo menos, en relación a esto, ¿no? A la falta de funcionamiento del Congreso, y que prácticamente estamos en una situación donde la República digo, no sé si está en riesgo, pero por lo menos tenemos al Congreso no funcionando y el Poder Judicial liberando a detenidos por corrupción y condenados por corrupción, pero no atendiendo necesidades habituales de la propia sociedad. Sí, yo creo que o sea, básicamente creo que la necesidad de unidad y el hecho de que estemos todos juntos luchando contra la pandemia no implica la suspensión de la democracia. Y desde ese punto de vista creo que la crítica y la opinión es lo más importante que puede aportar la oposición. Si nosotros algo hemos aportado en estos tiempos ha sido justamente esto,
Si el gobierno ha tomado recordemos que una semana antes de establecer la cuarentena, el ministro de Educación quería mantener abiertas las escuelas. Sí. Y fue la oposición y la gente la que insistió y logró que las escuelas se cerraran, menos mal, 5 días antes de que decretaran la cuarentena. Y así ha sucedido con todo. El gobierno se ha manejado con una absoluta superficialidad. El ministro de Salud está dibujado, tuvo una serie de expresiones absolutamente absurdas de subestimación del peligro, y la Argentina perdió una oportunidad muy grande de controlar mucho mejor Ezeiza. Se veía lo que estaba pasando en Europa, anticipado. No controlamos Ezeiza, no compramos reactivos, no compramos respiradores a las provincias que sí lo hicieron y que sí la vieron venir, entre las cuales está Jujuy, la otra es Mendoza, casualmente ambas de Juntos por el Cambio, gobernadas por el radicalismo, y Juntos por el Cambio no les quitaron los respiradores y el material. Así que me parece que el gobierno ha cometido muchísimos errores y ha tenido un único acierto, que ha sido el de la cuarentena y el de mantenerla. Todo lo demás es la habitual combinación que ha mostrado siempre el kirchnerismo. En primer lugar, impunidad, desde 800 presos que salieron a sus casas en la provincia de Buenos Aires hasta Vudú, es decir, impunidad abajo y impunidad arriba, inoperancia, la foto de 1 millón de jubilados haciendo colas en medio de una pandemia recorrió el mundo y todavía ignoramos. Un cálculo mínimo estimado es que lo menos que tiene que haber causado eso son 200 muertos, porque 1 millón de personas, un 1% que se contagia son 10.000, 2% que muere son 200, y estamos haciendo cálculos muy a la baja, sin calcular espiralización, sin nada, o sea, una locura, ¿no? Y corrupción, lo otro también, ¿no? En el medio de esta crisis, metiendo la mano en la lata con los fideos y con el alcohol. Me parece que todo eso es lo que siempre ha mostrado el gobierno y ha mostrado, como vos también subrayas al final, autoritarismo, esta idea de que esto no es un país, sino una especie de regimiento militar, aprovechado con esto. A mí me gusta mucho cómo están haciendo los alemanes. El presidente alemán ha sido muy claro, y Merkel también. El presidente alemán dijo, esto no es una guerra, esto es un problema sanitario. Acá no hay ningún frente enemigo, ni tenemos que agarrar armas. Es una emergencia sanitaria, no una guerra, que es una metáfora que se usa mucho para militarizar el país. Sí, Macron incluso. Y Merkel también dijo una cosa muy clara, somos una democracia, esto no es un regimiento militar. Alemania va a mantener su sistema democrático. Acá no lo estamos viendo y ha sido una decisión muy clara del oficialismo y del gobierno, que nosotros tratamos de resistir, tratamos de sesionar, tratamos de mantener abiertas las comisiones, estamos trabajando, presentamos más de 120 proyectos y como 40 pedidos de informe al Poder Ejecutivo, pero sesionar depende de quienes tienen quórum, y quienes tienen quórum no tienen voluntad. Hay un sector de la sociedad, por lo menos, que también observa, digamos, críticamente a la oposición y salva, por ejemplo, algunas figuras como la suya, como la del diputado Wolf, como la de Patricia Bullrich, porque son quienes de alguna manera siguen hablando, siguen expresando, siguen criticando o siguen por lo menos, digamos, analizando la realidad desde una perspectiva por lo menos no tan benévola como Lipovetsky o algunos otros. ¿Siente que hay sectores de la oposición que no están respondiendo tal vez como sus votantes exigen? Lo digo, digamos, porque usted es parte de ese esquema. Yo diría que la oposición siempre ha sido así, siempre ha sido pluralista y con diferentes ideas y enfoques. Eso incluye quienes tenemos una visión más crítica del kirchnerismo y del peronismo, entre los que me incluyo, y quienes tienen una visión más light. No les parece que sea un gran problema, yo creo que sí. Si nosotros queremos ser oposición y tener alguna chance de pesar y de defender las instituciones y eventualmente de volver al gobierno o de gobernar algunas provincias, como sucede en Jujuy, tenemos que saber también conciliar las diferencias dentro de nuestros espacios. Y entender también que son diferentes las responsabilidades. Es muy diferente la posición de Gerardo, que tiene que gobernar una provincia, o de Horacio Rodríguez Larreta, que tiene que gobernar la ciudad de Buenos Aires, y así los demás gobernadores de la oposición, y que tienen una responsabilidad y que tienen una dependencia muy clara con respecto al Poder Ejecutivo. Vos mencionaste la estructura productiva
económica de Jujuy que hace que la dependencia con respecto al gobierno nacional sea muy fuerte. Entonces, Totalmente. ellos tienen una responsabilidad y tienen sobre todo que estar focalizados en solucionar los temas económicos y sanitarios de sus provincias y sus distritos y trabajando en equipo con el Ejecutivo, es su función. Yo soy diputado nacional, a mí me eligió más del 50% de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires para que represente lo mejor que entiendo y puedo mis ideas con respecto al país, sobre lo que yo creo que son los intereses del país y cuál es la situación política del país, así como reconozco las funciones y los estilos de otros miembros del espacio, yo tengo la mía y no me voy a callar la boca y creo que mi función es ser muy claro. Me parece que este gobierno ha vuelto a mostrar lo de siempre en el medio de una pandemia y que eso, por suerte, por ahora, desde el punto de vista sanitario parece una situación controlada, no así desde el punto de vista económico, y también creo que lo peor todavía no pasó, tanto en un aspecto como en el otro, así que tenemos que estar preparados. Bien, en este sentido la pregunta también está vinculada al rol que está ocupando tanto Mauricio Macri como Cristina Fernández de Kirchner. No quiero compararlos porque son incomparables, pero sí quiero hacer alusión a que hasta el 10 de diciembre fueron, me parece, las dos personalidades más convocantes dentro de la política argentina, y hoy, por lo menos la percepción que hay desde el interior, no sé si ustedes lo viven así, Mauricio Macri solo ha emitido un tuit por el tema de las Pascuas y algún que otro tema respecto de quedarse en casa, y Cristina Fernández de Kirchner, bueno, directamente está en un silencio sepulcral, no sé si está en Juncal, en Recoleta o en Calafate, la verdad que no tengo ni la menor idea, pero ¿cómo mira usted estos silencios, para decirlo de alguna manera, de parte de las dos personalidades que para mí tenían y convocaban toda la atención hasta el 10 de diciembre? Sí, en primer lugar me parece que son dos situaciones muy diferentes. Mauricio Macri no tiene ninguna responsabilidad institucional, no ocupa ningún cargo y bueno, ha decidido que en una situación así de emergencia pasar a un segundo plano, dejar que el gobierno haga lo que tenga que hacer, y me parece que es razonable. Tenemos muchas figuras de distinto orden en Juntos por el Cambio y la responsabilidad hoy la tendremos nosotros de expresar las posiciones y llevar adelante las políticas apropiadas para la oposición. Me parece que es muy distinta la situación de Cristina, que es la vicepresidenta de la Nación. Se tiene una responsabilidad enorme que no está ejerciendo y además ha sido una completa irresponsable de abandonar el país en el medio de una crisis que ya se veía y se venía. Yo creo que eso tiene un nombre y lo estamos estudiando desde el punto de vista penal, porque es incumplimiento de los deberes del funcionario público. El vicepresidente de la Nación, con un presidente que forma parte de la población de riesgo por edad y por patología previa, abandona el país y se va a Cuba. Y si en el medio de todo eso se cierran las fronteras, no puede salir y el presidente hubiera tenido algún tipo de problema de salud, ¿dónde estaba el vicepresidente? Me parece que no entender lo de Cristina, es no entender el rol que ella asumió. Si ella quería retirarse, tenía todo el derecho y listo. Ahora, si asumió como vicepresidenta, tiene un rol que jugar, empezando porque también depende de ella el Senado y no estamos viendo que el Congreso funcione y sesione. Es decir, está funcionando las comisiones, estamos trabajando, los proyectos ahí se presentan, pero no tenemos sesiones, y eso es responsabilidad sobre todo de quienes están al cargo, que son Cristina en el Senado y Massa en la Cámara de Diputados. La mirada suya en relación a, recién lo nombré, usted tuvo una discusión por Twitter con Lipovetsky, y hay como ciertos dirigentes de la oposición que, bueno, caso de Ricardito Alfonsín ni hablar, está directamente como embajador y hay gente varada en Madrid, en España, a lo largo y ancho de España, y no tienen respuesta, pero al margen de eso, la pregunta es, ¿cuál cree usted que es la necesidad que tiene cierto sector de la oposición de ser tan condescendientes con el gobierno de Alberto Fernández? Y no estoy cuestionando ni a Gerardo Morales, ni al gobernador de Mendoza, ni a Larreta, digamos que ya hemos hecho la diferenciación que tienen responsabilidades, pero Lipovetsky, ¿qué responsabilidad tiene? No sé, habría que preguntarle a Lipovetsky, él es diputado provincial y bueno, la posición que él está tomando. A mí me parece que
todas las posiciones políticas son legítimas. Ujú. Lo importante es que uno responda y ponga el cuerpo donde pone la boca, ¿no? Porque si uno está tan convencido de las bondades del gobierno y del oficialismo, debería estar en el oficialismo, no en la oposición. Así Ujú. como creo que los gobernadores, como vos decís, merecen una comprensión. A mí hay Claro, cosas que ha hecho Gerardo que no me han gustado, como me ha pasado con otros gobernadores, sí. pero reconozco que en él, hombre leal a Juntos por el Cambio, y no me cabe ninguna duda de que es un opositor. En el caso Sí. de Lipovetsky es algo que no me queda claro, y me parece que muy digno que él diga: yo creo que lo mejor que está sucediendo en este país es el gobierno de Alberto Fernández, pero bueno, entonces deja a la banca que ganaste como opositor y empezar tu carrera en el oficialismo. Pero bueno, me parece que de todas maneras lo de Lipovetsky es menor, Ujú. es un personaje menor, en declive, merecido declive, pero bueno, problema de él. Creo que la gente lo tiene bien identificado como lo que es. Yo Ujú. lo cargo diciendo Liporocotó, y me parece que no hay mucho que explicar con respecto a eso. Bien, hay argentinos varados en el exterior. He visto un posteo tuyo diciendo que podría caberle al gobierno nacional o particularmente a Felipe Solá, no lo sé, o a Alberto Fernández, denuncia penal por abandono de persona. ¿Esto es posible? Y yo creo que sí, yo creo que le va a pasar. Ujú. Y habría que estudiar bien las responsabilidades penales, ahí sobre todo las personas damnificadas. Acá hay la pandemia ha llevado toda la situación política a un límite, en lo cual la tensión con la Constitución es muy alta, ¿no? Ujú. Sí, La Constitución garantiza el derecho de circular por todo el país, y eso está limitado. sí, Hay muchos derechos de este tipo. Uno es el de poder volver al país. Esto es un derecho. Si los motivos por los que se fueron y por los que están afuera es un problema del ciudadano, no es un problema del gobierno para andar juzgando las conductas que le parecen bien y las que le parecen mal. Si les parecía mal que salieran, tendría que haber puesto una ley que impidiera salir. Si estaba abierto para salir, la responsabilidad es del gobierno, no del que se fue. Pero además es absurdo, porque la absoluta mayoría de los que están afuera no son gente que se fueron la última semana, como creen muchos. Hay claro. gente que estaba afuera. Hay muchísimos argentinos que estaban trabajando allá en restaurantes, o que habían ido a hacer la temporada invernal, instructores de esquí. Hay mucho laburo de ese tipo, o que fueron a visitar a su familia, gente que se va, personas mayores que se van por 2 o 3 meses a visitar a los hijos. Está lleno de situaciones de ese tipo. Y la verdad es que no le están dando, están violando un derecho constitucional. Es razonable que haya una regulación de los ingresos. No pueden entrar todos juntos. Sí. Es falsa la cifra que dan Solá y la que dio el presidente, los 200.000 repatriados. Es falsa. Para empezar, es falsa porque no son repatriados. Digo, la mayor parte de los que vinieron en un avión. ¿Cuál? El repatriado es el que vos le mandás un avión especial, Claro, mandás claro. un Hércules o un avión de aerolínea para ir a buscarlo. Creo que Si el vos te único tomás caso un fue vuelo, Perú eso. Creo que el único caso que bueno, fue por en Hércules fue eso Perú. Sí, después hablan no. de 200.000 repatriados. ¿De qué están hablando? La verdad que eso es de un nivel de comunicación irresponsable increíble de este gobierno. Ujú. Y yo creo que sí, que el canciller es pasible de muchas de causas penales y de todo tipo, porque ha tomado, es decir, todo ese tipo de medidas que están en el límite de lo constitucional. Sí. Existe una amplia legislación internacional Ujú. que reconoce la emergencia, pero Ujú. dice una cosa muy importante: tiene que tener una causa muy justificada y tiene que tener un límite de tiempo. No puede ser eterna, no se puede establecer. Vos Claro. fíjate que cuando establecen la cuarentena no dicen estamos en cuarentena y después vemos cuándo salimos. Dicen cuarentena hasta determinado periodo. Lo mismo sucede con los argentinos varados en el exterior. El canciller debería decir, está regulado el ingreso al país, cosa que es anticonstitucional, por un determinado periodo que dura la emergencia, mientras dure la cuarentena. Entonces, eso tendría una lógica y hacemos un plan de repatriación. Bueno, nada de eso existe. Lo que Sí. existe es una responsabilidad absoluta de este señor, que aparte se permite hacer chistes sobre qué pasaría si estuviera si estuviera el gobierno de Macri. Bueno, si estuviera el gobierno de Macri, estaría Aguilar de embajador, para Claro. empezar, ¿no? Estaría Sí. Aguilar de embajador en China y nos hubiera dicho cierren Ezeiza y controlen la gente que entre. No, eso no pasó. Esa sería no hubiéramos robado con los videos, no Con el hubiéramos alcohol.
no hubiéramos cerrado el Congreso, bueno, todas esas cosas hubieran pasado si gobernara Macri. Muy bien. Diputado, no le quiero robar más tiempo. Yo le agradezco profundamente su sentido federalista o federal, digamos, para atendernos el teléfono. Muchísimas gracias por su tiempo. Y bueno, nada, espero que podamos volver a conversar sobre los efectos de esta pandemia, de la cuarentena y la situación económica del país, que me parece que es la consecuencia lógica que vamos a tener después de esto. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, Rosario. Federalista está muy bien. Me enorgullezco mucho. Soy presidente del Movimiento Federalista Mundial Ah, bien. y es un valor que me parece que es muy importante. Y bueno, nada, muy valioso tu trabajo en Jujuy. Les mando un gran saludo a los jusqueños. Hay que aguantar, hay que tener Sí. paciencia y hay que seguir defendiendo los valores que siempre defendimos. Muchísimas gracias, cuídese. Le mando un Un abrazo. abrazo. Chao, chao. Hasta luego.